Soy Antonio, un ingeniero escéptico de 35 años. Siempre he visto el mundo con la lógica y la razón de mi profesión. Cuando recibí una invitación a una sesión de espiritismo en una vieja casa de la pequeña ciudad de Ávila, España, acepté por pura curiosidad. Nunca he creído en lo sobrenatural y pensé que sería una oportunidad interesante para observar las creencias de otras personas. Cuando llegué a la casa, me recibió un panorama desolador. El edificio estaba aislado, decadente, con las paredes desgastadas por el tiempo. El camino hasta la entrada estaba cubierto de maleza, y las ventanas polvorientas parecían ojos vacíos observando mi llegada. La casa desprendía una atmósfera opresiva que me hizo cuestionarme si había sido buena idea aceptar la invitación. Al entrar, sentí que el aire se volvía pesado, como si algo invisible me oprimiera los hombros. La madera del suelo crujió bajo mis pies, y el olor a moho y podredumbre invadió mis fosas nasales. Me condujeron a la sala principal, donde tendría lugar la sesión. La habitación estaba a oscuras, solo iluminada por velas esparcidas alrededor de candelabros antiguos. Las sombras bailaban en las paredes, creando formas distorsionadas que parecían vigilar todos mis movimientos. A cada paso que daba, sentía un frío inexplicable que no procedía del clima, sino de la propia casa. Era como si el edificio tuviera vida propia, algo maligno y antiguo esperando a revelarse. Mi escepticismo empezó a flaquear ante aquella atmósfera opresiva y sombría. Sin embargo, continué, decidida a descubrir lo que realmente ocurría allí. En la sala principal, me uní a un pequeño grupo de participantes. El anfitrión, Ramón, era un médium experimentado que empezó a preparar el ambiente para la sesión. Se encendieron velas y se trazó un círculo en el suelo. La tensión era palpable mientras todos nos sentábamos alrededor de la mesa. El ambiente estaba cargado de una extraña expectación, una especie de electricidad en el aire que me hacía estremecer con cada movimiento. Ramón, con una calma inquietante, empezó a murmurar palabras que no pude entender. Las llamas de las velas parpadeaban, proyectando sombras danzantes en las paredes. Miré a mi alrededor, intentando leer las expresiones de los demás presentes, pero sus rostros estaban envueltos en una seriedad que rayaba en el miedo. Era como si todos estuvieran dispuestos a enfrentarse a algo más allá de la comprensión humana. Yo, todavía escéptica, intenté mantener la lógica bajo control, pero era difícil no sentirme afectada por las miradas ansiosas y el silencio opresivo. La madera de la mesa se sentía más fría al tacto de lo que debería, y los ojos de Ramón, ahora cerrados, parecían ver algo que nosotros no podíamos ver. Entró en un profundo trance, y el aire a nuestro alrededor empezó a sentirse pesado. El tiempo parecía haberse ralentizado. Cada segundo se arrastraba con una lentitud agonizante. El círculo dibujado en el suelo emitía una tenue luminiscencia que no podía explicar. Era como si la línea, hecha de alguna sustancia brillante, estuviera viva. Sentí una presencia invisible, algo que me rozaba la piel, una sensación helada que me subía por la columna vertebral. Mi mente, antes tan racional, empezó a vacilar. Intenté convencerme de que todo era un acto elaborado, pero la sensación de que algo iba mal era abrumadora. El silencio era absoluto, solo roto por el sonido irregular de nuestra respiración. Cada uno de nosotros parecía estar esperando, temiendo lo que iba a ocurrir a continuación. Me di cuenta, con un escalofrío, de que empezaba a cuestionar mi propio escepticismo. Algo en aquella habitación, en aquella casa, desafiaba todas mis convicciones lógicas. Estaba atrapada en un juego cuyas reglas estaban dictadas por fuerzas que no comprendía, y la sensación de impotencia era abrumadora. Sentada allí, con los ojos fijos en el rostro de Ramón, sentí que estaba a punto de cruzar una línea invisible, una línea que separaba el mundo conocido del desconocido, y en ese momento me di cuenta de que no estaba preparada para lo que hubiera al otro lado. La oscuridad parecía cobrar vida propia, y no podía evitar la sensación de que algo nos observaba, esperando el momento oportuno para revelarse. Estaba sentada en una silla de madera dura, rodeada de rostros desconocidos. La luz de las velas parpadeaba, proyectando sombras inquietantes sobre las antiguas paredes. Ramón, el médium, parecía concentrado en sus oraciones silenciosas. De repente, el silencio se rompió por un leve crujido.
Miré a mi alrededor, intentando identificar la fuente del sonido, pero todo parecía normal. El aire empezó a sentirse frío, tanto que me dolían los huesos. Mis compañeros intercambiaron miradas nerviosas, pero nadie dijo nada. Las velas empezaron a parpadear, como si una brisa invisible las atravesara. Sentí un escalofrío que me recorría la espalda. Sin duda, había algo fuera de lo normal, y mi escepticismo empezó a flaquear. Un ligero movimiento me llamó la atención. Una pequeña estatuilla de bronce de la repisa de la chimenea empezó a deslizarse sola. Parecía imposible, pero allí estaba, moviéndose lentamente hasta que se detuvo bruscamente. La sensación de una presencia invisible era innegable. Era como si algo nos observara, estudiando cada movimiento, cada respiración. El aire a mi alrededor parecía más pesado, más denso. Mis pulmones se esforzaban por aspirar el aire helado. Las paredes de la habitación parecían cerrarse, como si la casa estuviera viva y consciente. Miré a Ramón, que ahora estaba en trance profundo, murmurando palabras inaudibles. Tenía los ojos cerrados, pero parecía estar viendo algo que nosotros no podíamos ver. Entonces, un sonido repentino y estridente rompió la tensión. La puerta de la sala se cerró de golpe, haciéndonos saltar a todos en nuestros asientos. Miré a mi alrededor, con el corazón latiéndome desbocado, pero no había nadie. Era como si la casa actuara por su cuenta, una entidad con voluntad propia. La sensación de ser observada aumentó. Miré hacia los rincones oscuros de la habitación, con la esperanza de ver algo, cualquier cosa, que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo. Pero no había nada, solo oscuridad y frío. Empezó a formarse en mi mente la idea de que allí había algo más allá de la comprensión humana. Yo, escéptico convencido, empecé a cuestionar mis propias creencias. Las manifestaciones eran cada vez más difíciles de ignorar. El miedo se apoderó de mí, una sensación de la que ya no podía librarme. Algo iba mal, terriblemente mal, y yo estaba en medio de todo ello, incapaz de comprender o escapar. La noche avanzaba y la habitación parecía cada vez más sofocante. Las velas parpadeaban, proyectando sombras danzantes en las paredes. Los susurros se hicieron más audibles, como si voces invisibles conspiraran entre sí. Cada golpe en la puerta resonaba como un trueno, y sentí que el corazón se me aceleraba en respuesta. El frío, que antes era solo una molestia, ahora parecía helarme los huesos. Las sombras de las paredes ya no eran estáticas. Se movían con voluntad propia, distorsionadas y amenazadoras. Juraría que vi rostros grotescos que se formaban y disolvían en la oscuridad, observándome con intenciones malignas. La presencia maligna se hizo cada vez más palpable. Era como si un peso invisible me oprimiera el pecho, dificultándome la respiración. Sentía que algo o alguien se acercaba, algo que no pertenecía a este mundo. La atmósfera de la casa era insoportablemente pesada, como si todos estuviéramos inmersos en un mar de desesperación. La sensación de ser observado era constante, como si unos ojos invisibles estuvieran fijos en mí, siguiendo todos mis movimientos. El miedo empezó a corroer mi racionalidad. Todos mis instintos me gritaban que saliera de allí, pero mis piernas parecían paralizadas, clavadas al suelo. Fuera, la tormenta rugía, pero dentro de la casa era como si estuviéramos aislados en una burbuja de terror. Cada nueva manifestación era más intensa que la anterior. Los objetos volaban por la habitación y los susurros se convertían en gritos. El pavor se filtró en cada fibra de mi ser, y me pregunté si volvería a ver la luz del día. Mi mente, antes escéptica y lógica, estaba ahora dominada por el miedo. Cada sombra parecía esconder un demonio al acecho. Ya no sabía lo que era real y lo que era producto de mi aterrorizada imaginación. La casa parecía viva, palpitando con una energía maligna que amenazaba con devorarnos. En ese momento, la línea que separaba la realidad de la pesadilla se hizo cada vez más difusa. Tenía la sensación de que estábamos al borde de un precipicio, a punto de caer en un abismo de horror sin fin. La desesperación flotaba en el aire, y sabía que si no encontrábamos una forma de escapar, estábamos todos condenados. Intenté salir de la casa, pero todas las puertas estaban cerradas. El pánico empezó a apoderarse de mí a medida que las manifestaciones se volvían más personales y aterradoras. Veí figuras demoníacas a mi alrededor. Sus ojos brillaban en la oscuridad,
como si me hubieran estado observando desde tiempos inmemoriales. El frío del aire parecía cortarme la piel. Oía voces que susurraban mi nombre. Cada sonido era una puñalada de terror en mi mente. La sensación de ser observada era constante. Cada paso que daba parecía como si unos ojos invisibles siguieran mis movimientos. Las sombras de las paredes se movían de forma inquietante, creando figuras grotescas que parecían burlarse de mí. El miedo se intensificaba a cada segundo. Sentía una presencia maligna, como si algo estuviera a mi lado, dispuesto a atacarme en cualquier momento. La desesperación crecía en mi interior. Intenté forzar las puertas, pero no cedieron. Corrí por los oscuros pasillos, intentando encontrar una salida, pero parecía que la casa estaba viva, amoldándose para mantenerme atrapada. Mi respiración era agitada y el corazón me latía sin control. Las visiones de figuras demoníacas se hicieron más claras e intensas, sus formas distorsionadas y horribles. Los susurros se convirtieron en gritos que resonaban en las paredes de la casa. Las voces me llamaban, prometiéndome un tormento eterno. Sentí que una mano helada me tocaba el hombro y me volví rápidamente, pero no había nadie. El terror era paralizante. Cada vez más, la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder me abrumaba, y no podía escapar de esta sensación opresiva. La casa parecía reírse de mí, revelando poco a poco sus oscuros secretos. La oscuridad era casi tangible, y cada rincón ocultaba un nuevo horror. Mis pensamientos eran confusos, y empecé a cuestionarme mi propia cordura. ¿Qué era real y qué era el resultado de mi miedo? Las voces, las figuras demoníacas, todo parecía mezclarse en una pesadilla interminable. Intenté mantener la calma, pero era imposible. La atmósfera de la casa se hizo insoportable, y la presencia maligna parecía alimentarse de mi desesperación. Cada momento allí era una tortura, cada segundo una eternidad de sufrimiento. Sabía que tenía que salir de allí, pero no había escapatoria. Estaba atrapada en un ciclo de terror, sin final a la vista. La sensación de ser observada nunca me abandonaba, y a cada paso aumentaba el peso de la presencia maligna. Estaba al borde de la locura, y la desesperación iba en aumento. Las puertas cerradas, las visiones demoníacas, las voces susurrantes, todo parecía conspirar contra mí. Estaba sola en medio de una auténtica pesadilla, sin saber cómo escapar. La noche parecía interminable. Cada segundo se arrastraba, asfixiándome con una ansiedad creciente. El grupo, desesperado, se separó en busca de una salida. Yo, intentando mantener la cordura, acabé en una habitación que parecía haber sido una oficina. En un rincón polvoriento, encontré un viejo diario, con las páginas amarillentas y frágiles. Al abrirlo, sentí un escalofrío que me recorría la espalda. Los escritos revelaban oscuros secretos. La casa, construida sobre un antiguo cementerio, albergaba un antiguo mal. Las sesiones de espiritismo habían abierto portales al infierno, permitiendo que fuerzas más allá de nuestra comprensión invadieran nuestro mundo. Mi mente daba vueltas, intentando procesar la enormidad de lo que había descubierto. Lágrimas de desesperación empezaron a correr por mi rostro. Cada palabra del diario parecía palpitar con una energía maligna, como si los secretos no quisieran ser revelados. La revelación de que estábamos tratando con fuerzas mucho más allá de lo que la humanidad podía comprender me dejó paralizada. Las manifestaciones que antes me habían parecido meramente aterradoras eran ahora signos de algo mucho peor. Sabía que nuestra situación era desesperada. La casa, con sus paredes lúgubres y sus pasillos interminables, parecía viva, respirando con una crueldad que casi podía tocar. La certeza de que nos observaban ojos invisibles me asfixiaba. Cada paso resonaba en el opresivo silencio, como si la propia oscuridad se cerrara a nuestro alrededor. Mis compañeros de infortunio se dispersaron por la casa y sentí que el tiempo se agotaba. El diario que tenía en mis manos temblorosas era la prueba concreta de que no estábamos solo en una casa vieja y espeluznante. Estábamos en un lugar donde el mal había echado profundas raíces, un portal a horrores que nuestras mentes no podían comprender. Con cada página leída, se intensificaba la sensación de que nunca saldríamos con vida. El aire parecía más pesado, casi irrespirable.
Miré a mi alrededor, intentando encontrar algo que pudiera ayudarnos, pero la oscuridad era implacable, ocultando secretos y amenazas en cada sombra. Sabíamos que no podíamos permanecer allí mucho más tiempo. El pánico empezó a apoderarse de mí, y la esperanza de escapar se hizo cada vez más lejana. Estábamos atrapados en una pesadilla viviente, y la noche más larga de nuestras vidas no había hecho más que empezar. La situación se estaba volviendo insoportable. Cada minuto en aquella casa parecía una eternidad. El aire era espeso, casi sólido, y sentía una presión constante en el pecho, como si una mano invisible me apretara el corazón. La decisión de realizar un ritual para cerrar los portales parecía nuestra única esperanza, pero a cada paso que dábamos, las manifestaciones se volvían más violentas e incontroladas. Ramón, el médium, estaba en el centro del ritual. Su voz, antes tranquila y controlada, era ahora un rugido inhumano, que recitaba palabras en un idioma que yo nunca había oído. Tenía los ojos vidriosos, y una expresión de puro terror distorsionaba su rostro. Era como si una fuerza ajena a este mundo se hubiera apoderado de él, a su alrededor. Las velas parpadeaban frenéticamente, proyectando sombras grotescas en las paredes. Sentía que el suelo temblaba bajo mis pies, y el ruido era ensordecedor. Intenté concentrarme en lo que ocurría, pero la visión de Ramón poseído y la cacofonía de sonidos sobrenaturales me tenían al borde del colapso. Cada fibra de mi ser me gritaba que huyera, pero no había a dónde correr. Las puertas permanecían cerradas y la casa parecía viva, respirando y palpitando con energía maligna. Los demás participantes estaban aterrorizados, gritando y llorando, cada uno intentando encontrar una salida o una solución. Pero en el fondo sabía que todos estábamos atrapados allí, víctimas de nuestra propia curiosidad insensata. Me pregunté cómo había podido ser tan tonta como para dudar del poder de lo sobrenatural. Ahora estaba pagando el precio. El tiempo parecía agotarse. Sentí una urgencia desesperada, como si algo terrible estuviera a punto de suceder. Las paredes parecían cerrarse a nuestro alrededor, y el aire se hacía más denso y sofocante. Cada segundo que pasaba, sentía que mi cordura se desvanecía un poco más. Nos perseguían fuerzas que no comprendíamos y que estaban claramente fuera de nuestro control. Finalmente, Ramón cayó de rodillas, con la voz entrecortada y el cuerpo tembloroso. Me miró, con los ojos llenos de desesperación y miedo. Sabía que intentaba protegernos, pero la entidad que lo poseía no tenía intención de dejarnos salir con vida. Sentí como si la casa nos engullera, arrastrándonos a un abismo de oscuridad y terror. Era una lucha contra el tiempo, y no sabía si sobreviviríamos. El miedo era palpable, y la sensación de impotencia, abrumadora. Nunca había creído en lo sobrenatural, pero ahora, ante la evidencia innegable, sabía que estábamos en una batalla por nuestras propias almas. Toda la casa empezó a temblar violentamente, como si estuviera a punto de derrumbarse. Una fuerza invisible me agarró y me arrastró de vuelta a la habitación principal. Luché con todas mis fuerzas, pero fue inútil. Cuando me arrojaron al suelo, vi imágenes terroríficas proyectadas en las paredes y el techo. Almas torturadas gritaban de agonía, con los rostros distorsionados por el dolor. Los demonios reían, con sus afiladas garras extendidas como si pudieran alcanzarme en cualquier momento. Mi mente estaba al borde del colapso total. La línea entre la realidad y la pesadilla se difuminaba rápidamente. Todo a mi alrededor parecía distorsionado e irreal, como si estuviera atrapada en un cuadro viviente de horror. El aire era denso, cargado de una energía maligna que me asfixiaba. Mi corazón latía sin control y cada respiración era una lucha. ¿Fueron segundos u horas? Ya no podía saberlo. El tiempo parecía irrelevante dentro de aquella casa maldita. Mi visión era borrosa, pero podía ver las figuras que me rodeaban. Los demás participantes estaban igual de aterrorizados, con los rostros pálidos y los ojos muy abiertos por el miedo. La presencia de algo innombrable y maligno era abrumadora. De repente, sentí una presión insoportable en la cabeza. Era como si algo intentara destrozarme la mente. Cerré los ojos con fuerza, intentando bloquear las imágenes y los sonidos perturbadores, pero estaban dentro de mí, arraigados en mi alma. El dolor era insoportable, y grité,
pero mi grito se perdió en el caos. Por un momento, creí que iba a morir allí, consumida por la locura y el terror. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente y tenía las manos frías como el hielo. Cada fibra de mi ser estaba en alerta, esperando el golpe final. La realidad se retorcía a mi alrededor y sentía que caía en un abismo sin fin. En el fondo de mi mente, una vocecita me susurraba que tenía que luchar, que no podía ceder a la desesperación, pero cada vez era más difícil oír esa voz en medio del estruendo de la casa y de las entidades que la habitaban. La sensación de ser observada era intensa, y sabía que me rodeaban fuerzas que iban más allá de la comprensión humana. Todo en lo que creía, todo mi escepticismo, estaba siendo destruido aquella horrible noche. Era prisionera de la casa, un peón en un juego macabro que nunca debería haber empezado, y mientras las imágenes del horror seguían bailando ante mis ojos, me di cuenta de que mi cordura pendía de un hilo, a punto de quebrarse definitivamente. En el punto álgido del terror, me di cuenta de que no había escapatoria. La verdad se desveló como un golpe brutal. Aquella casa era un portal permanente al infierno. No había vuelta atrás. Habíamos sido atraídos allí como ofrendas a las entidades malignas que habitaban el lugar. La presencia maligna se reveló de forma abrumadora y sentí que mi cordura se esfumaba. La realidad estaba completamente distorsionada y no podía diferenciar entre lo que era real y lo que era fruto de mi creciente desesperación. Las paredes parecían respirar, palpitando con vida propia, y sombras grotescas danzaban en todos los rincones, burlándose de mi impotencia. La sensación de ser observada se intensificó, haciéndose insoportable. Mi mente se vio invadida por horribles imágenes de almas torturadas, cuyos gritos resonaban en mi cabeza. Sentía una presión aplastante en el pecho, como si una fuerza invisible intentara arrebatarme mi último aliento de vida. Cada paso que daba iba acompañado de susurros incesantes, voces que hablaban en lenguas desconocidas, prometiendo un tormento eterno. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo, y la esencia de la casa parecía alimentarse de mi terror. A cada segundo que pasaba, la oscuridad se hacía más densa, engullendo cualquier rastro de luz o esperanza. Estaba al borde de la locura, sintiéndome como una rata atrapada en una trampa diabólica. La revelación final fue un golpe mortal, la comprensión de que estábamos condenados desde el momento en que cruzamos el umbral. La casa nos engulló, y las entidades malignas nos mantuvieron cautivos, succionando nuestra energía, nuestro espíritu, nuestra propia existencia. La presencia maligna adoptó formas más definidas, rostros deformados y ojos sin alma, fijos en mí con un odio inhumano. No había forma de luchar contra ella, ni de escapar. Estaba perdido, sumido en un abismo de desesperación y horror. La línea entre la pesadilla y la realidad se difuminó por completo, y me encontré atrapada en una espiral interminable de locura. Mi cordura, antaño sólida, se hizo añicos como el cristal bajo presión. Cada pensamiento era una agonía, cada recuerdo una tortura. La casa no era solo un lugar, era una entidad viva, hambrienta e insaciable. Sentí que corroían mi espíritu, como si me devoraran por dentro. Ya no estaba Antonio, el ingeniero escéptico, solo había una sombra, un reflejo distorsionado de lo que yo había sido, atrapado eternamente en un ciclo interminable de horror. En la oscuridad, la casa parecía una prisión. Mis intentos de escapar eran inútiles, y estaba atrapada en una pesadilla constante. Las voces susurraban mi nombre, resonando en mi mente, y cada rincón de la casa parecía observarme. La realidad y la pesadilla se confundían, y ya no sabía si estaba despierta o soñando. Los susurros eran incesantes, y las visiones de demonios y almas torturadas seguían atormentándome. Mi cordura se desintegraba a cada momento que pasaba, y la certeza de que nunca volvería a ver la luz del día era abrumadora. La oscuridad era mi única compañía, y el silencio solo lo rompían los susurros de las entidades. Sentía cómo mi alma era corroída por la presencia maligna que habitaba la casa. Mi mente estaba al borde de la locura, y la sensación de desesperación era insoportable. No había escapatoria, y sabía que estaba condenada a vivir para siempre en aquella pesadilla. Mi única esperanza era que, de algún modo, alguien encontrara la casa y pudiera liberar mi espíritu atrapado. El tiempo ya no parecía existir.
Cada segundo se arrastraba y la tortura mental era interminable. Veía caras distorsionadas y oía risas demoníacas que me hacían temblar de miedo. La casa era un portal al infierno, y yo estaba atrapada allí, sin posibilidad de redención. Mis fuerzas se agotaban, y la sensación de ser observada me consumía. La oscuridad me envolvió por completo, y sentí que la casa me devoraba. Mi alma estaba siendo absorbida por un abismo sin fin, y ya no tenía fuerzas para resistirme. La casa me había vencido, y yo no era más que otra alma perdida en su interior. El horror que había despreciado era ahora parte de mí, y sabía que nunca volvería a encontrar la paz.